Bienvenidos a esta exploración en profundidad. Hoy nos adentramos en un documento, un documento fundamental del Consejo de Europa, la Carta Social Europea, su versión revisada. Exacto. Vamos a ver qué es, qué derechos busca proteger y, de forma particular, cómo España se vinculó a ella. Nos vamos a basar en el texto oficial, claro, de la Carta y también en el instrumento de ratificación español. Veremos que incluye algunas declaraciones específicas. ¿Qué hizo España? Sí, eso es importante. El objetivo está claro: desgranar esos derechos sociales clave que la Carta quiere garantizar y entender el contexto específico de cómo España se adhirió, que tiene un punto geopolítico bastante singular. Vale, vamos a ello. Precisamente. Vamos a ver cómo este tratado internacional aspira a ser, más que una simple declaración de intenciones, ¿no? Busca mejorar de verdad el nivel de vida, el bienestar social en los países miembros, y lo hace con un catálogo concreto de derechos. Derechos económicos y sociales. Eso es. Antes de meternos de lleno, recordemos un poco el marco, ¿no? El Consejo de Europa, que se funda después de la Segunda Guerra Mundial, Sí. su idea es promover la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho aquí en Europa. La Carta Social original es del 61. La primera. Pero hoy nos centramos en la revisada, la de 1996, que digamos que actualiza y amplía esa protección. Así es. España firmó esta versión revisada en Estrasburgo el 3 de mayo del 96. Pero la firma es una cosa y la ratificación, eso es cuando el Estado ya se obliga legalmente. Claro. Y para eso se necesitó la autorización de las Cortes Generales, como dice nuestra Constitución, el artículo 94.1, para tratados de este tipo. ¿Y cuándo se ratificó finalmente? Pues el instrumento de ratificación se firmó el 23 de octubre del año 2000. Ahí es cuando España dijo, me obligo a cumplir esto. Y aquí, como decíamos, es donde la cosa se pone curiosa. Porque al ratificar, España no se limitó a un «sí, acepto». Añadió unas declaraciones. Y una, muy notable, sobre Gibraltar. Llama la atención, ¿verdad? Un tratado de derechos sociales y, de repente, una cuestión de soberanía territorial tan histórica. Bueno, es un claro ejemplo de la complejidad del derecho internacional. Pasa a menudo. Ya. Los estados usan todos los instrumentos que tienen, para defender sus posiciones. En este caso, España yo creo que anticipándose a que el Reino Unido pudiera extender la Carta a Gibraltar. Cosa que no ha pasado con la revisada, ¿no? Con la revisada, que yo sepa, no. Pero España quiso dejar clara su postura por si acaso, para evitar cualquier, implicación no deseada. Vale, ¿y qué dice exactamente esa puntualización española? ¿Qué querían dejar, como se suele decir, atado y bien atado? Pues fundamentalmente, España aprovecha la ratificación para repetir su postura de siempre sobre Gibraltar, A ver. que lo considera un territorio no autónomo, pendiente de descolonización según la ONU, y que sus relaciones exteriores son cosa del Reino Unido. Vale. Y, lo más importante a nivel jurídico, subraya que si se aplicara la Carta allí, eso no implicaría reconocer ningún derecho o situación sobre espacios que no estuvieran en el Tratado de Utrecht de 1713. O sea, blindar su reclamación territorial. Exacto, es blindar la reclamación frente a posibles interpretaciones que pudieran salir de aplicar el tratado. Es fascinante ver cómo un texto de derechos sociales se usa también para esta diplomacia legal. Entendido. Un recordatorio de que los tratados, por muy centrados que estén en derechos humanos o sociales, pues operan en un mundo real, con fronteras, con disputas que ya existen. Claro. Pero volvamos al corazón de la Carta, a lo principal. La parte 1, que establece una serie de derechos y principios generales. ¿Qué destacamos de ahí? La parte 1 es como el espíritu de la Carta, ¿no? Su declaración de intenciones. Y dibuja un marco de protección social muy ambicioso, la verdad. ¿Por ejemplo? Pues reconoce para toda persona derechos fundamentales, como el acceso a medios de orientación profesional y de formación. Ah, interesante. No es solo tener trabajo, sino poder elegirlo y prepararte. Exacto. Esa conexión es clave en la filosofía de la Carta. No son derechos sueltos, sino como un ecosistema de apoyo, ¿sabes? Sí. Más allá del empleo, consagra el derecho a disfrutar del mejor estado de salud posible, a beneficiarse de servicios de bienestar social, y algo que hoy es crucial, la protección contra la pobreza y la exclusión social. Y la vivienda. Menciona explícitamente el derecho a una vivienda adecuada, que sigue siendo un desafío enorme en muchísimos sitios. Sin duda, la Carta lo pone negro sobre blanco.
Y junto a eso, el derecho a asistencia social y médica para quien no tenga recursos. Veo que también mira a colectivos específicos. Sí, sí. Reconoce el derecho a la autonomía e integración social de las personas con discapacidad y la protección social para las personas mayores. Cubre muchas etapas y situaciones de la vida, parece. Ujú. Y veo que también se fija en la conciliación, ¿no? Familia y trabajo. Así es. Aborda directamente el derecho de las personas con responsabilidades familiares a trabajar o a buscar empleo sin ser discriminadas, y facilitando esa compatibilidad. Ya. Y como principio que engloba mucho de esto, establece esa meta de que toda persona tenga la oportunidad de ganarse la vida, pero con un trabajo libremente elegido. Entiendo. Si lo miras en conjunto, la parte I traza un ideal de sociedad con una red de seguridad y de oportunidades bastante completa. Queda claro ese enfoque amplio, casi holístico, diría yo, de la protección social. Pero luego la carta entra en mucho detalle sobre el mundo del trabajo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué garantías específicas da a los trabajadores y trabajadoras? Ahí es donde entra la parte 2 de la carta, donde se concretan muchos de los principios de la parte 1. Y sí, el detalle es considerable. Para empezar, establece el derecho a condiciones de trabajo equitativas. Equitativas. Eso es un concepto paraguas, ¿no? Que incluye. Pues incluye muchas cosas, claro. La carta lo desglosa. Derecho a la seguridad y a la higiene en el trabajo. Y ligado a la equidad, un punto fundamental. El derecho a una remuneración suficiente. Suficiente. Sí, suficiente para asegurar un nivel de vida decoroso. Para el trabajador y su familia. Ojo que no habla solo de salario mínimo. No. Habla de nivel de vida decorosa. Es un concepto más exigente. Ese matiz es importante, sí. Apunta a una calidad de vida, no solo a subsistir. ¿Y qué pasa si la relación laboral se tuerce? Despidos, problemas económicos de la empresa, esas cosas. La carta también piensa en eso. Contempla esas contingencias. Reconoce derecho a protección en caso de despido, buscando evitar arbitrariedades. Ujú. Y también el derecho a la tutela de los créditos salariales si la empresa entra en insolvencia, para que los trabajadores no se queden, desamparados. Bien. Y además introduce un derecho muy relevante hoy, el derecho a la dignidad en el trabajo. La dignidad en el trabajo. Eso puede ir desde el respeto básico hasta la protección contra el acoso, por ejemplo, ¿no? Se interpreta en ese sentido amplio, sí. Proteger contra tratos humillantes, degradantes, Ujú. en el entorno laboral. Entiendo. También es muy explícita en el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo, sin discriminación por sexo. Y, por supuesto, un pilar básico, el derecho a la seguridad social, cubriendo tanto al trabajador como a las personas a su cargo. Has mencionado también derechos de participación dentro de la empresa. O sea, no solo cumplir órdenes. Correcto. Reconoce el derecho de los trabajadores a ser informados y consultados dentro de la empresa. Esto es súper importante en casos de despidos colectivos, por ejemplo. Claro. Pero la carta lo plantea de forma más general. E incluso va un paso más allá. El derecho a tomar parte en la determinación y mejora de las condiciones y del entorno laboral. Es una visión que fomenta la implicación. Sueña a un modelo de relaciones laborales más colaborativo, quizás, menos jerárquico. Intenta equilibrar un poco la balanza, sí, promoviendo que los trabajadores sean actores informados, que participen en su entorno laboral. Hemos hablado mucho del trabajador individual. ¿Qué hay de los derechos colectivos y de la protección a grupos específicos que mencionabas antes? Pues la carta tiene una dimensión colectiva muy potente. Sí, por ejemplo, establece una protección especial para las trabajadoras en caso de maternidad, Ujú. aborda también la situación de los trabajadores migrantes, garantiza protección y asistencia para ellos y sus familias siempre que sean nacionales de un Estado parte trabajando en otro Estado parte. Y permite moverse para trabajar entre los países que han firmado la carta. ¿Facilita eso? Sí, contempla el derecho de los nacionales de cada parte a ejercer actividades lucrativas en el territorio de las otras partes, en igualdad de condiciones con los nacionales de ese país. Ah, bien. Aunque siendo realistas, admite que puede haber restricciones, por motivos económicos o sociales imperiosos, dice. No es una libertad de circulación total como en la Unión Europea, claro, Ya, entiendo. pero sí establece un principio de no discriminación importante. ¿Y qué papel tienen los sindicatos, los representantes de los trabajadores? Un papel central. Se protege explícitamente a los representantes de los trabajadores contra actos que les perjudiquen por hacer su trabajo, digamos, y se les deben dar facilidades para ejercerlo. Vale.
Se consagra, como no podía ser de otra manera, la libertad sindical, el derecho de trabajadores y empleadores a crear organizaciones para proteger sus intereses. Los sindicatos, las patronales. Eso es. Y, lógicamente, el derecho a la negociación colectiva, que es la herramienta clave para hacer realidad muchos de los otros derechos laborales. Y veo que no se olvida de los menores, ni de la familia como institución. Efectivamente, reconoce el derecho de niños y jóvenes a una protección especial, frente a peligros físicos, morales y también protección social, jurídica, económica. Muy completo. Y define a la familia como célula fundamental de la sociedad. Y le da derecho a una protección adecuada para que se pueda desarrollar plenamente. Ajá. Esto refuerza esa visión integral que decíamos antes, ¿no? La Carta no mira al individuo solo como trabajador, sino como persona, inserta en una familia, en una sociedad, que necesita protección y apoyo en distintas facetas y etapas de la vida. Haciendo un poco de balance de todo lo que hemos visto. La Carta Social Europea revisada se presenta como un instrumento muy, muy completo. Casi un código de bienestar social para Europa. Sí, sí. Establece un estándar bastante elevado de derechos sociales y económicos. Sin duda. Es un marco ambicioso. Lo que busca es establecer un suelo común, ¿no? Un mínimo de dignidad y protección social en los estados del Consejo de Europa que la ratifican. Su objetivo es impulsar políticas que hagan realidad esos derechos. Y en ese contexto, pues hemos visto cómo España se suma a este proyecto europeo de derechos sociales, asume este catálogo tan amplio, pero introduce esa nota a pie de página tan específica sobre Gibraltar, que nos recuerda que la aplicación del derecho internacional siempre tiene esas complejidades prácticas y políticas. Exacto. Es un buen ejemplo de cómo los ideales, las normas generales, pues interactúan con las realidades particulares de cada estado. La Carta es una aspiración colectiva, un compromiso hacia una Europa socialmente más justa. Pero Claro, su implementación, su efectividad, dependen de muchísimos factores en cada país. Hay mecanismos de supervisión, que no hemos entrado hoy en detalle, que intentan verificar y promover que se cumplan esos compromisos. y eso nos lleva quizás a una reflexión final. Algo interesante para quien nos escucha. Tenemos este catálogo tan detallado, tan ambicioso de derechos. Vivienda adecuada, remuneración decorosa, protección social fuerte, dignidad laboral. Sí. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo se traduce todo esto del papel a la realidad? O sea, ¿cómo consiguen los distintos países, con sus diferentes situaciones económicas, políticas, sociales, convertir estas garantías formales en políticas públicas que de verdad funcionen y lleguen a la gente? Esa es la gran pregunta. ¿Logra un instrumento como la Carta impulsar una convergencia real en el bienestar social europeo? ¿O siguen existiendo grandes brechas entre la letra del tratado y la vida cotidiana de las personas? Ahí queda esa cuestión sobre el impacto real, ¿no? El impacto en el día a día de estos compromisos internacionales.